tiene que considerar el main, ya que la función principal. Dice, el lenguaje C se tiene un procedimiento principal que es con el que comienza la ejecución del código. Y en este caso es el main. Dice, este procedimiento principal es una función, pero una que está por encima de la demás. O sea, es la función que tiene más relevancia dentro de la estructura del código. Nosotros podemos establecer que en general una función eh, tiene la siguiente estructura. O sea, primero a la derecha, perdón, a la izquierda del nombre de la función, especifico el tipo de dato que yo quiero que retorne. Que pueden ser enteros, pueden ser flotantes, pueden ser carácter, o de hecho puede ser un void. O sea, yo no creo que retorne ningún tipo de datos. ¿Ya? Generalmente uno aquí ocupa un tipo de datos void cuando, por ejemplo, quiere que la función sea, por ejemplo, para imprimir algo en pantalla. ¿Ya? A continuación del tipo de datos se especifica el nombre de la función. En el caso del main, obviamente aquí debe ir main, pero en otras circunstancias ustedes especifican el nombre particular. Por ejemplo, si es una función que calcule el torque de una máquina, o sea, voy a hacer, por ejemplo, un float y el nombre va a ser torque. ¿Ya? La única condición es que el nombre de la función respete las reglas de los identificadores. ¿Ya? Es decir, que no puede ser una palabra clave o reservada. Tiene que empezar con una letra, no con un número. No puede tener ningún carácter distinto de una letra, un guión bajo o un número, etcétera, etcétera. Y posteriormente lo que está a la derecha, entre paréntesis, son los argumentos, es decir, cuáles son los datos de entrada de la función. O sea, por ejemplo, supongamos que tengo una función que su objetivo sea elevar un número a otro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo quiero que le ingreso un número, por ejemplo, va a ser un número A. El A yo lo ingreso por teclado. ¿Ya? Y también tengo una variable B que también ingreso por teclado. Entonces, en este caso, como yo quiero que la función me calcule A elevado a B, los argumentos de la función van a ser A y B. ¿Ya? A y B en ese caso. Entonces, son los datos de entrada de la función. Y todo, ¿cierto? Las sentencias o las instrucciones que yo quiero que ejecute esta función tienen que ir entre esta llave que están acá. ¿Ya? Entonces, siempre tienen que tomar en cuenta esas llaves. Si ustedes no colocan las llaves y están trabajando con funciones, entonces van a tener un error de compilación. Y dentro de la llave entonces ustedes tienen todas las sentencias que ejecutan algún tipo de, o que realizan algún tipo de acción, y la condición es que terminen en punto y coma. ¿Ya? Esa es la condición. Profe, ¿Sí? si por ejemplo yo quiero, o sea, puedo forzar el reinicio, o sea, no el reinicio, la finalización de una función, por así decirlo. Vamos a decir, Sí. aquí termina la función, empieza otra función y puedo colocar de nuevo main, por ejemplo, usando No, un sí o algo así. el main solamente se escribe una sola vez en el Ok, programa. me lo puedo llamar. No, no. Ok. Usted tiene el main, ¿cierto? Por defecto que entrega C, y dentro del main tiene que realizar toda la ejecución de su programa. Entonces, dentro del main, usted puede llamar otro tipo de funciones, por ejemplo. ¿Ya? Y Bueno, las funciones, no se escuchó una parte justo. ya, que yo le estaba comentando, por ejemplo, que el main solamente se define una vez. ¿Ya? Y todas las sentencias que usted quiere que su código ejecute tienen que estar dentro del main. Si usted tiene el main como la función principal, y dentro del main usted puede llamar otro tipo de funciones, el que usted quiera. ¿Ya? Ya. Y claro, eventualmente yo puedo forzar a que una función termine antes de la ejecución que yo quiera. Y para eso hay comandos que se pueden utilizar. ¿Los va a decir durante esta clase? Que igual sería útil para el... No, es que de hecho Creo. Tal vez. eso se ve más que nada cuando estemos trabajando con funciones. Y las funciones las vamos a ver casi al final de la asignatura. ¿Ya? Para la Ok. tarea, por ejemplo, no tiene mayor relevancia. Que lo que Ya. quiero llegar es a los tipos de datos, porque eso sí le va a servir para la tarea. Ok. Gracias. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el caso particular del main, que es la función principal, que solamente se define una vez, entonces la sintaxis puede ser la que está acá. Puede ser un void, porque eventualmente yo puedo no retornar algo.
¿ya? Entonces aquí no retorna nada. Luego el nombre, que es main, y es particular, ¿cierto?, de C. Y luego el argumento también un void, porque no se alimenta con nada. ¿Ya? Y eso es válido, sí, porque el main es la función principal. Y dentro de este main yo puedo definir variables locales, puedo definir también secuencia de sentencias, puedo definir estructuras, puedo definir o llamar a funciones, perdón, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces el main es un caso particular de función donde eventualmente puedo no retornar nada y puede que el argumento tampoco tenga nada. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cualquiera de los casos que hemos visto hasta ahora, si ustedes cambian el int del main por un void y borran el return 0, deberá funcionar. ¿Ya? Dice, el cuerpo del programa principal lo construyen todas las líneas comprendidas entre las llaves. Y ahí esas líneas típicamente se llaman sentencias. Y entonces en un código puede haber una sentencia o pueden haber múltiples sentencias. Por ejemplo, ¿quién me puede dar un caso donde en una línea de código tenga más de una sentencia? Considerando que una sentencia es una instrucción solamente. Cuando hay una operación aritmética. Claro, por ejemplo, voy a volver un poco a ver, a un ejemplo que tengamos por acá. Por ejemplo, en el caso de la derecha, ¿qué yo le estoy diciendo acá en esta línea de código al programa? Que ya lo tabulen. Bueno, básicamente que escriba A, ¿Ya? que se separe como y que haga un espacio. Y ahí tengo dos sentencias, ¿se fijan? Porque una sentencia ejecuta una acción. Entonces, una sentencia sería imprima en pantalla el valor de A. Y la otra sentencia sería tabule el valor. O sea, ahí tengo una línea de código con dos sentencias. ¿Ya? Ese es un ejemplo típico. Y eso es a lo que se refiere el caso que estamos viendo recién. Entonces yo puedo tener una línea de código con varias sentencias. Porque la sentencia es básicamente una instrucción que yo le doy al programa. Entonces una instrucción puede ser, usted imprima en pantalla un valor y además tabúlelo. Entonces una sentencia es una orden completa para el ordenador. Toda sentencia debe acabar con un punto y coma, eso es lo principal. Respecto del print y el scanf, alguna definición bastante breve porque ya sabemos lo que hace. Dice el print imprime un mensaje en pantalla utilizando una cadena de formato, es decir, tiene una estructura definida que incluye las instrucciones para mezclar múltiples cadenas en la cadena final al mostrar por pantalla algo. Entonces, en términos simples, voy a volver al caso anterior. Yo puedo tener solamente un printf que imprima algo en pantalla, como por ejemplo el printf que está acá. ¿Ya? Entonces, ese printf solamente va a mostrar en pantalla introduce número dos puntos. Pero también puedo tener un printf al que yo le añado otra cosa. Por ejemplo, a este printf que está acá abajo, yo le estoy añadiendo, aparte de decirle que imprima en pantalla el valor de A, que también me haga una tabulación. ¿Te fijas? Entonces, eso se refiere con asociar cadenas, ¿cierto?, de instrucciones. Y el scanf permite leer varios tipos de datos de una vez, tales como enteros, decimales, también llamados flotantes, o cadenas de caracteres que nosotros vamos a ver más adelante que se llaman string. Eso así lo define el programa, como string, el lenguaje C. Entonces el printf imprime en pantalla el scanf para leer un tipo de dato y guardarlo en algún tipo de variable. Profesor.
Sí, En la función en la cual se guarda un valor en la variable, entonces puedo, por ejemplo, no sé, le digo al usuario que ingrese 3 números, esos 3 números los puedo guardar inmediatamente en una sola línea. sí, se puede guardar en una sola línea. Sí. Usted puede decir a un scan que me guarde 3 valores de una vez, en esta sola línea. Sí se puede. Profesor, ¿Ya? después, sí que sobra tiempo, podría dar un ejemplo, es que intenté hacerlo, pero no sabía cómo, o sea, si tenía que hacer punto y coma, o sea, en qué orden tenía que hacer los caracteres. Me parece mucho que se hace de esta forma. Por ejemplo, yo creo que me guarde un dato acá, sería, supongamos otro porcentaje. Y después acá tendría que separarlo por una coma y colocar un ampersand num-2, por ejemplo. Me parece que sí, ¿ya? Tendría que verificarlo. Después podemos hacer un ejemplo si quieres, si alcanza. Ok, Ya. gracias. Estoy casi seguro que así. Pero por si la duda, después lo podemos verificar. Pero sí, con un solo scamp yo puedo guardar varias veces o puedo guardar varios valores. Y eso me permite ahorrar líneas de código. Y en la medida que yo ahorro líneas de código, el programa, ¿cierto?, se ejecuta de forma más eficiente. Entonces, ¿qué está haciendo, por ejemplo, este programa que tengo acá? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se llamaba esto que está aquí? em, Biblioteca. Claro, ¿cierto? Biblioteca, fichero, o librerías. también lo pueden encontrar como directivas en los libros. Entonces, la ¿Librería? primera, ¿cómo? Directorio. ¿Librerías? Librería, sí. Librería, fichero, ¿cierto? Depende del libro, depende cómo lo llamen. Entonces recuerden que el stdio se asocia con funciones de entrada y salida, print y scan principalmente. Y el stdlib se asocia con el trabajo con memoria dinámica, orientado al tema de puntero. Entonces, por ejemplo, acá tengo la función principal que es el main, que siempre debe ir. Por defecto, el code blocks especifica el main con un tipo de dato que retorna entero. Por eso acá le pone un return 0. Y los argumentos vacíos. Pero aquí obvia colocarle el void, ¿ya? Lo cual es válido. Ustedes pueden colocar void o pueden no colocar void y significa lo mismo. Entonces, dentro de la función main, que es la principal, tengo un conjunto de sentencias que típicamente uno llama bloque, ¿ya? Y ese bloque tiene la condición de que tiene que ir delimitado entre una llave al final y una llave al inicio. Entonces, por ejemplo, en esta línea de código, ¿qué estoy diciendo? Acá. Está Y declarando en este caso dos variables. Num1, num2. ¿Como enteros? Claro, el num1, num2. Entonces tengo dos variables del tipo entero. Luego tengo un printf, que recuerden que el printf, repito, viene de esta librería que está acá, del stdio. Entonces el printf dice ingrese el primer valor, un espacio, dos puntos, cierra comillas, cierra paréntesis y punto y coma. Como es sentencia, siempre termina con un punto y coma. Después estoy diciendo con el scanf que el valor que yo ingresé lo guarde en num1. Luego tengo un printf para ingresar el segundo valor. Y le estoy diciendo con el scanf que guarde el valor que yo ingresé en num2. Luego tengo un salto de línea. Y finalmente en pantalla se muestra la suma de num1 con num2. Luego tengo otro salto de línea y retorno el valor 0, asociado, ¿cierto?, a la función main, que puedo no ir. Yo les recomiendo que siempre lo pongan. Entonces, si ejecutan eso en pantalla, entonces eh, se especifica, ingresa el valor, en ese caso, el primero, un 2. El segundo valor, un 3. Y luego, ¿cierto?, la suma, que es 5. ¿Ya? Bien. Eso entonces respecto de la función main, ¿cierto? Y el printf y el scanf, ya que es algo que van a ocupar harto ustedes. Entonces vamos a ver los tipos de datos que soporta C.
Dice, en primer lugar, un dato cualquiera en C está definido por tres aspectos fundamentales. El primero, ¿cierto?, es qué tipo de dato va a ser. Puede ser un carácter, puede ser un entero, puede ser un punto flotante. También el valor. Entonces yo en C puedo asignar un valor o puedo no asignar un valor. Por ejemplo, en el caso anterior, a num1 por defecto yo no le asigné un valor determinado, sino que yo lo ingresé por teclado. ¿Ya? Entonces el valor de la variable puedo definirlo a priori o puede que no. Y también, ¿cierto? El dato está caracterizado por la posición de memoria donde se almacena. ¿Ya? Súper importante igual. Particularmente esto es importante cuando trabaja con matrices. En el caso de una matriz, tienen que definir cuánto es el tamaño de esa matriz para que el compilador, ¿cierto?, almacene el espacio de memoria asociado, ¿cierto?, a las dimensiones de la matriz. Los datos en C se deben declarar de la siguiente forma, que básicamente igual que en el ejemplo que vimos recién. Tiene que tener un tipo de dato que puede ser entero, flotante o carácter y luego un identificador, que es el nombre de la variable, y terminar con el punto y coma. ¿Qué pasa si yo inicializo la variable? Entonces en ese caso tiene que ir el tipo de dato, el identificador, el signo igual, que es un operador de asignación, y el valor. Y también, por ejemplo, yo puedo declarar múltiples variables. Entonces, por ejemplo, puedo tener un tipo de dato, identificador 1, identificador 2, identificador 3. O sea, de la forma que lo vimos acá. Donde yo definí un tipo de dato entero, luego identificador 1, que en este caso le di el nombre de num1, el segundo identificador, al cual yo le asigné el nombre de num2, y todo se termina en punto y coma. Es decir, acá tengo una declaración múltiple, a la cual yo no le asigno valor, a priori, ya que el valor después yo se lo asigno una vez que ingreso el dato por teclado. Entonces, de la variable es importante especificar el tipo y el identificador. Y en el caso de que yo le quiera asignar un valor, coloco el signo igual y el valor que yo quiera. Entonces, los cinco datos típicos o básicos en C son los siguientes. Puedo tener un tipo de dato carácter, puedo tener un tipo de dato entero, flotante, que son los números decimales, puedo tener un tipo de dato double, que significa, ¿cierto?, que son flotantes, pero de una mayor cantidad de bits, por tanto, puedo representar números, ¿cierto?, con una precisión más alta, o también puedo tener un tipo de dato void, ya que básicamente no hace nada, es un dato vacío. Y estos tipos de datos que están acá, yo los puedo modificar asignando algunas palabras claves, por ejemplo, sign, unsigned, long o short. Entonces yo puedo combinar, por ejemplo, un int con un signed, un int con un unsigned, un int con un long o un int con un short, ¿ya? Entonces eso me permite modificar la cantidad de bytes asociados, ¿cierto?, al tipo de dato. Entonces aquí están los tipos de combinaciones que se pueden dar. Puedo tener un carácter, ¿cierto?, agregándole antes el sign, que significa con signo, o el carácter unsigned, o sea, sin signo. Puedo tener un short. Por defecto, en CodeBlocks me permite especificar un short y el compilador va a saber que es un short con signo y entero. También yo puedo especificar un int. E internamente el compilador va a saber que es un entero con signo. De la misma forma yo puedo especificar un long y el compilador va a saber que ese long va a ser el tipo entero y va a ser con signo. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero definir un entero corto sin signo, debo escribir todas las sentencias. O sea, sería unsigned short int. De la misma forma, si quiero un entero sin signo, unsigned int. O si quiero un entero largo sin signo, en este caso puedo obviar el int y solamente escribir unsigned long. ¿Ya? Y en el caso de los datos reales, puedo definir un float
o un double, que sería análogo, ¿cierto?, a un long float, y también puede tener el caso de un long double, ¿ya? Que sería el equivalente a tener un long float. O sea, aquí se indica qué significa cada cosa. Entonces, sign significa que la variable tiene signo. Unsigned, que la variable es sin signo. Entonces, por ejemplo, acá la variable es positiva y negativa. Acá la variable solamente es positiva, sin signo. Puede ser un short y se reduce el número de bytes que ocupa la variable. O puede ser un no, donde se aumenta el número de bytes que ocupa la variable. Y básicamente esto me permite representar números más grandes o con un mayor nivel de precisión. Los otros tipos de datos que yo puedo definir son punteros, que vamos a ver más adelante, donde cierto el objetivo es, como su nombre lo indica, apuntan a una dirección de memoria. Ya, o sea, yo puedo acceder a una dirección de memoria y modificarla, y también permiten trabajar con el tema de memoria dinámica. También puedo definir arreglos, que un arreglo puede ser un vector, o sea, un arreglo unidimensional, o puede ser una matriz, ¿cierto? Un arreglo bidimensional, o también puede ser una cadena, que es un conjunto de caracteres, y aquí la condición es que los arreglos sean solamente de un tipo. O sea, puedo tener una matriz solamente de enteros, o una matriz solamente de flotantes, pero no puedo, por ejemplo, tener una matriz de enteros y flotantes, eso no se puede, ¿ya? Y también los arreglos, ¿cierto?, se almacenan en posiciones contiguas de memoria, de tal forma de que cuando yo quiera acceder a ellas se pueda hacer de forma rápida. Y también puedo tener tipos de datos compuestos, como son la estructura. Entonces, en una estructura yo puedo tener, ¿cierto?, un tipo de dato entero, flotante, eh, carácter, etcétera, etcétera. Y lo puedo trabajar como si fuese solamente un tipo de dato. O sea, es un dato compuesto. Ya más adelante vamos a ver qué trata de eso. En el caso del char, dice, las variables tipo char contienen un único carácter y se almacenan en un byte, o sea, 8 bits, ¿ya? Por tanto, ¿cuántos caracteres distintos puedo formar con 8 bits? Que fue lo que vimos en la clase pasada. Ah, Que sería, ¿cierto?, 2 elevado a 8. 255, ¿no? Claro, 255 caracteres distintos tengo. Entonces hay que recordar que para el caso de los char o de los caracteres, nosotros trabajamos con el código ASCII, donde cada carácter tiene asociado un número decimal y ese decimal tiene asociado un número binario. Entonces, internamente almacenan números que representan caracteres y otros símbolos del computador. Eso es lo que hace el ASCII. Respecto del rango, por ejemplo, si yo ocupo un char con signo, significa que el rango va desde menos 128 a 127. Si yo considero un char sin signo, va de 0 a 255. Ahora, el hecho de que yo ocupe un char con signo o sin signo depende básicamente del compilador. En el caso del CodeBlocks, por defecto utiliza este que está acá, ¿ya? O sea, un char sin signo. Por tanto, cada carácter se representa a través de un número decimal que va entre 0 a 255. Y eso lo pueden verificar, ¿cierto?, en este enlace que les dejé ahí. Ahora, ¿cómo se declara un char? Bueno, depende si es un carácter único o si es una cadena. O sea, por ejemplo, acá tengo un char A. Estoy diciendo que el carácter A o la variable A va a ser un tipo de dato char. Aquí es lo mismo, pero estoy haciendo una declaración múltiple. Ahora, ¿cómo inicializo eso? Porque aquí solamente estoy diciendo que la variable A es un tipo char, pero todavía no le he asignado ningún tipo de valor. O sea, por ejemplo, cuando yo inicializo un char, debo especificar el tipo de carácter y ese tipo de carácter tiene que ir entre comillas simples. Entonces acá estoy diciendo que la variable A estoy guardando el carácter A mayúscula. Por ejemplo, y aquí ojo con esta diferencia. Acá tengo comillas, comillas simples y acá no tengo comillas, ¿ya? Entonces generalmente ocupo las comillas simples cuando guardo algún tipo de carácter que es distinto al número. Si yo quiero guardar un número, no va las comillas simples.
Dice, la variable a queda definida por el valor correspondiente al carácter A mayúscula en ese caso, que se guarda en un byte como un número entero respecto al código ASCII. Si ustedes ven el código ASCII como está acá, la A mayúscula tiene asociada, ¿cierto?, el decimal 65. ¿Ya? Y ese 65 después se traduce a código binario. Entonces, por ejemplo, consideremos este caso. Yo defino que letra va a ser el carácter A. ¿Es válido que yo a letra le sume un 1 o le reste un 1? En este caso sí, porque es un número. Claro, entonces sí es válido. Entonces, en este caso, letra, ¿qué variable va a tener? Si yo le estoy 64. sumando 1, 66. es 66, que nosotros lo podemos traducir en un B. Por tanto, en letra va a estar guardado el carácter B. ¿Ya? Es importante que lo tengan en cuenta. O sea, un carácter yo le puedo sumar algún valor y puedo acceder a otro tipo de carácter dependiendo, ¿cierto?, del código ASCII. Por ejemplo, si al A yo le resto 1, llegaría entonces al 64, por tanto en letra estaría guardado el carácter de arroba. Veamos entonces ahora los tipos de datos enteros. Dice las variables tipo int permiten representar solamente números enteros y se almacenan en un rango típico que varía entre los 2 y los 4 bytes. Recuerden que un byte son 8 bits. Entonces, la pregunta es, ¿qué valores numéricos se pueden representar con 2 bytes o con 4 bytes? Por ejemplo, con 2 bytes, ¿qué números puedo representar? Enteros. 15. ¿El 15? No, 6. 3. No. No sé. 2 elevado a 2. Por ejemplo, lo que vimos en la clase pasada, que yo tenía, por ejemplo, 2 elevado a n, donde n es el número de bits. Y aquí tengo, por ejemplo, 2 bytes, y en la práctica, ¿cierto? Son 16 bits. ¿No? Sería 2 elevado a 16. ¿Y eso cuánto es? Eh, eh, un número decimal sería. No, 65.536. O sea que. Entonces, por ejemplo, exactamente, si yo considero entonces el número con signo, puedo ir desde el menos 32.768 al 32.767, ¿ya? Con 2 bytes. Porque estoy considerando enteros con signo. Si yo considero 4 bytes, entonces puedo representar este número que está acá, ¿ya? Que creo que son, a ver, 1, 2, 3, son 2.147.483.648, ¿ya? Negativo, hasta el 2.147.483.647, ¿ya? ¿Qué pasa ahora si no considero signo? Por ejemplo, si llama a un unsigned int con 4 bytes, entonces puedo representar un número el doble de grande que el caso anterior. Entonces puedo ir desde 0 hasta 2 elevado a 32 menos 1. ¿Se entiende eso, no? El tema de cuando considero unsigned o signed. Por ejemplo, si yo quiero representar un unsigned entero de 2 bytes, iría desde 0 a 65.000 y algo lo que me dijo el compañero. ¿Ya? Aquí hay algo en el chat. Se lo puedo explicar. Ya, por ejemplo, hay que tomar en cuenta que típicamente el int, el rango varía entre 2 y 4 bytes. Eso es lo habitual, entre 2 y 4. Por ejemplo, si yo tengo un entero de 2 bytes,
recordando, ¿cierto?, que un byte equivale a 8 bits, ¿ya? Entonces los números que puedo representar se determinan como 2 porque la base de un sistema binario elevado a n, donde n, ¿cierto?, es el número de bytes. Entonces este es el número de bits, perdón. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un rango de 2 bytes, significa que tengo 16 bits. Por tanto, el máximo número que yo puedo representar sería 2 elevado a 16. 6. 16, ¿cierto? Por tanto, yo puedo ir desde el 0, porque el lenguaje C considera el 0 como positivo. Puedo ir desde el 0 hasta el 2 elevado a 16 menos 1. ¿Ya? Ahora, si yo considero entonces el signo, entonces tienen que recordar que el signo se manifiesta como el primer bit de un número. Entonces, si el primer bit del número es un 1, significa que el número es negativo. Y si el primer bit del número es el 0, significa que el número es positivo. Estoy hablando del bit más significativo, ya que, o sea, el que está más a la izquierda. Por tanto, en este caso, el rango al que yo puedo acceder disminuye a la mitad, porque en ese caso, según lo que vimos en la clase pasada, cuando yo trabajo con números que son enteros, con signo, entonces puedo ir desde menos 2 elevado a n menos 1 a 2 elevado a n menos 1 menos 1. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando tengo 2 bytes, significa 8 bits. Por tanto, si lo reemplazo acá, sería menos 2 elevado a 16 menos 1, que es menos 2 elevado a 15. Y puedo ir hasta 2 elevado a n, en este caso 16, menos 1, que es 15, menos 1. Y este menos 1 que está acá, recuerden que se debe al 0, ya porque en C considera que el 0 es un número entero positivo. Entonces, por eso que yo puedo ir desde el menos 32.768 hasta el 32.767, cuando yo considero el signo. Pero cuando yo no considero el signo, entonces puedo ir desde 0 hasta 2 elevado a n, menos 1. O sea, puedo ir desde 0 a 2 elevado a n menos 1. Queda más o menos claro, ¿no? Sí, profe, está claro. Sí, profe, Importante que tomen en cuenta. Si alguien tiene duda, me pregunta, no hay problema. Profesor, Sí. el programa que nosotros utilizamos, ¿lo toma en cuenta con signo o sin signo? Lo tomo en cuenta por defecto con signo. Sí. Ya, ok. Por eso que es importante que tomen en cuenta esta tablita que yo puse. Acá. Por ejemplo, si yo me voy a esta tabla, me voy al int. Por ejemplo, acá sale entre paréntesis con signo. Significa que por defecto el compilador me está tomando como un entero. Si yo escribo int en el compilador, me lo está tomando por defecto con signo. ¿Ya? Si yo especifico, por ejemplo, un long, entonces internamente me está considerando que ese long va a ser un entero y también va a tener signo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante tener en cuenta el rango de representación? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si yo estoy trabajando, estoy haciendo un cálculo de algo y supongamos que el cálculo me da un valor, no sé, de, por ejemplo, menos 50.000? Y yo estoy trabajando con un entero de 2 bytes.
saldría error o que no se Me puede saldría un implementar error eso. porque ahí tengo un overflow, que se llama. O sea, tengo un rebalse. Porque yo estoy tratando de representar un número, el 50.000, En pero Excel. acá el número máximo al que yo puedo llegar es menos 32.000. ¿Se fijan? Entonces eso es lo importante que deben tener en cuenta con los tipos de datos. Entonces en ese caso uno se puede ir a la segura y especificar, trabajar con un entero de 4 bytes. Y ahí no tendría problema con eso. Profesor, y si el rango se alarga, simplemente colocar long y listo, ¿cierto? Sí, colocando un long se larga, exactamente. Ok. Por ejemplo, si yo coloco un short, entonces en ese caso estoy trabajando con enteros de 2 bytes. Porque yo aquí le dije que el entero puede ir entre 2 y 4. ¿Se fijan? Si yo le agrego el short, solamente trabajo con entero de 2 bytes. Por tanto, puedo ir desde el menos 32.768 al 32.767. Si considero el signo. Y si no considero el signo, puedo ir desde el 0 hasta el 65.535. Entonces, eventualmente, por ejemplo, ustedes pueden estar trabajando con un short. Por ejemplo, pueden tener un short acá asociado, ¿cierto?, a una variable A. Y por ejemplo, ustedes quieren representar el número, como dije el caso anterior, quieren representar el menos 50.000. Si ustedes ven lo que yo tengo acá, por defecto, si yo especifico un short, el programa lo va a tomar como que es con signo. Y por tanto, como yo solamente puedo llegar máximo al menos 32.700 y algo, yo no voy a poder representar el 50.000. Ya voy a tener un error en la ejecución del código. Entonces, la solución en ese caso es trabajar con un int, ¿no? Ya puedo trabajar aquí, entonces en vez de un short, puedo especificar acá un int. Entonces puede ser int, por ejemplo, A. Y ahí no tendría problemas con el menos 50.000. Ahora la pregunta es, entonces, ¿por qué inventaron los shorts si en estricto rigor esos ya están contenidos en el int? No sé si se entiende la pregunta. Por ejemplo, si yo tengo tantos problemas con el short, ¿para qué lo inventaron si solamente con el int puedo representar números más grandes? Por ejemplo, acá al menos 50.000 no tendría problemas si yo trabajo con un entero de 4 bytes. ¿Ya? Debe ser para que. Debe ser porque ellos no quieren que el resultado se pase de ese dato. No sé. Para Tiene- optimizar memoria, recursos. Puede ser. Claro, exactamente. Entonces, porque hay que considerar que el short me ocupa 2 bytes y el int de 4 obviamente me ocupa 4 bytes, por tanto tengo un mayor costo de memoria. Entonces, generalmente ustedes de antemano pueden tener, en algunos casos uno puede saber de antemano el valor que va a tener la variable. Entonces, para ahorrar memoria puedo especificar que la variable va a ser un short, porque yo voy a estar seguro que el valor va a estar dentro de este rango que está acá. En algunos casos yo no sé a qué valor voy a llegar, por tanto ahí me conviene especificar un tipo de dato que tenga un rango más amplio. Por ejemplo, un int de 4 bytes. ¿Ya? Entonces el tema va por ahorrar memoria, optimizar el código. Profe, ¿y el long, cuántos bytes son? 4. Y en Ah, algunos casos pueden ser hasta 8. ¿Ya? Pero ahí lo típico es que el long sea hasta 4 bytes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, puedo tener un int short que va a ocupar 2 bytes. O puedo tener un long, perdón, puedo tener un short eh, int que ocupe 2 bytes. O puedo tener un long int que ocupe 4 bytes. Entonces, el hecho de que el número utilice 2 bytes o 4 bytes depende si yo antes le especifico que es un long o que es un short. ¿Ya? Y eventualmente igual puedo tener long de 8 bytes. ¿Ya? Eso depende del computador. Lo mismo, entonces puedo tener un long con signo o sin signo. Por ejemplo, acá tengo un long int.
Generalmente entonces cuando yo especifico un long int, estoy diciéndole que va a ser de 4 bytes. Cuando yo especifico un long int, ahí le estoy diciendo que ocupe 8 bytes. ¿Ya? ¿Se entiende eso, no? Profesor, Sí. si el int solo va de 2 a 4, entonces ¿por qué el long int existe? O sea, no veo que ahí como que se ahorra bit. Es que se puede almacenar entre 2 y 4, pero el hecho de que sea 2 o que sea 4 depende si yo le agrego un short o un long. Ah, ya, ya, Por, ya. por ejemplo, si yo le agrego un short, entonces ahí el número que yo represente va a ser entero de 2 bytes. Si yo le agrego un long, entonces ahí va a ser un entero de 4 bytes. Y si yo le agrego un long, ahí entonces va a ser un entero de 8 bytes. ¿Ya? No sé si le queda más claro. Entonces, el int que me indica exactamente, o sea, ¿cuántos bytes tiene? De 2 entre 4. Sí, el int de 2 a 4. Por defecto, el code blocks lo toma como 4, sí. ¿Ya? Por defecto, el code blocks trabaja con 4. Ah, Pero yo ya. se lo puedo aumentar o lo puedo disminuir. Si lo quiero disminuir, utilizo un short. Si lo quiero aumentar, ocupo un long. ¿Ya? Ok, sí, sí. Gracias. Si alguien tiene una duda, que pregunte porque esto es súper importante que quede claro. Por ejemplo, ahora si yo quiero declarar un entero, se hace de la misma forma que mismo antes. Entonces declaro el tipo int y después, ¿cierto? El tipo, la variable, ¿ya? O el identificador. También puedo tener una declaración múltiple, ¿ya? Por ejemplo, aquí estoy declarando la variable d como un long int. ¿Cómo se inicializa? Bueno, igual como hemos visto hasta ahora. Puedo tener un short int a igual 10. Puedo tener un long int d igual 10, etcétera, etcétera. Dice la variable a, entonces en este caso se o puede estar el valor numérico de la variable a puede estar entre el rango que se especifica aquí, ¿ya? Porque recuerden que se ocupa 2 bytes. En cambio, la variable d, como estoy ocupando un long, puede representarse todo un número que es mucho mayor que el que está representado acá, ¿ya? ¿Qué pasa si se excede? Bueno, lo dijimos, ¿cierto? Se puede producir un problema en la compilación, que el lenguaje técnico se llama overflow. Y esto es lo que estamos comentando antes. ¿Por qué complicarse tanto con short si con especificar int es suficiente ya que lo contiene? Es básicamente para lo que comentaba, ¿cierto?, el compañero, que para ser más eficiente en el almacenamiento en memoria. ¿Qué pasa con los float, que son los números decimales? Dice, permiten representar números decimales. La precisión entonces en este caso del número decimal depende de la cantidad de bits que yo esté considerando. O sea, por ejemplo, puedo tener un float. El rango típico del float es de 32 bits, ¿ya? Y en este caso, ¿cuántos bytes serían? 4. 4 bytes, ¿no? 4 está bien, ¿o no? ¿Qué dicen los demás? Mm, No, es mucho más. Creo. Recuerda que estoy trabajando aquí con 32 bits. Yo quiero saber 32 bits, ¿cuántos bytes son? Sí, deberían ser 4. 4. 4, porque 4. un byte son 8 bits y estos son, sí, son 4. Claro, correcto. Entonces en el float, el hecho de que yo especifique que tenga más bits o menos bits va a repercutir en que el número
que yo puedo representar va a ser más preciso o menos preciso. O sea, puede tener más decimales o menos decimales, en palabras simples. Entonces, el float típicamente utiliza un tamaño de 32 bits. Por tanto, yo puedo tener un rango que va desde aproximadamente 10 elevado a menos 38 a 10 elevado a 38, cuando no considero cierto el signo. Y cuando considero el signo, puedo ir desde menos 10 elevado a 38 a menos 10 elevado a menos 38. ¿Qué pasa con el double? El double básicamente es un float, pero que tiene el doble de precisión. Por tanto, el tamaño típico de un double es de 64 bits. Por tanto, puedo ir desde el 10 elevado a menos 308 hasta el 10 elevado a 308, o del menos 10 elevado a 308 hasta el menos 10 elevado a menos 308. O se puede representar números muy ínfimos o muy grandes. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden utilizar siempre un float en su código. Y ahí no tendrían problemas con la representación de números. Pero su código no sería muy eficiente respecto al uso de memoria. Porque puede ser que alguna variable solamente sea del tipo entero y esté acotado a un rango determinado. Ya, por ejemplo, entre menos 10.000 y más 10.000. Entonces, el hecho de que esté utilizando un float significa que tengo eh, soy deficiente en el uso de la memoria. ¿Ya? Y también puedo tener un long double, ya que típicamente, ¿cierto?, corresponde a una cantidad de 80 bits, ¿ya? Y por tanto puede representar números más pequeños todavía y más grandes aún. El hecho de ocupar un long double depende del computador, eso sí. Y con esto terminamos. Entonces, esta es la forma, ¿cierto?, en que se almacenan los datos, particularmente el caso flotante, en el computador. Entonces, aquí estoy refiriéndome a base 10, pero en caso binario es lo mismo, solamente que aquí le cambio el 10 por el 2. Entonces tengo un signo, ¿cierto?, que indica si es positivo o negativo. Luego tengo el punto que corresponde al punto decimal. Y luego tengo una cierta cantidad de dígitos que típicamente se llama mantisa. Luego, ¿cierto?, tengo la base, en este caso 10, en base binaria 2. Luego tengo el exponente, perdón, el signo, ¿cierto?, del exponente, que puede ser positivo o negativo. Y luego, ¿cierto?, tengo una cierta cantidad de dígitos asociados a la magnitud del exponente. Ahora, ¿cómo yo almaceno eso en memoria? Entonces, el primer bit, o sea, el más significativo, me va a indicar el signo del número. O sea, si es positivo o si es negativo. El segundo bit me va a indicar el signo del exponente, o sea, el que está acá. Luego, ¿cierto? Los bits que siguen corresponden a la magnitud del exponente y todos los demás se relacionan con la mantisa. Entonces, por ejemplo, si mi computador es de 32 bits, entonces voy a ocupar un bit para indicar el signo. Luego voy a ocupar 8 bits, considerando, ¿cierto?, el bit del signo positivo o negativo para el exponente. Y los 32 bits que me quedan para la mantisa. Si en cambio mi computador es de 64 bits, entonces voy a tener un bit para el signo, voy a tener 8 bits para el exponente y 52 para la mantisa. O sea, puedo representar números mucho más grandes o mucho más pequeños. ¿Ya? Entonces esa es la forma en que se almacena en un computador. Tu Ah, tía queda está esto. saliendo. La declaración, pero exactamente igual que el caso anterior. Estoy yendo a Yo comprar. tengo una variable A que lo defino tipo float y termina con punto y coma. Acá tengo tres variables que lo estoy definiendo del tipo double y termina con punto y coma. Aquí tengo una variable D que lo estoy definiendo como un long double, ¿ya? Termina con punto y coma. Si yo lo quiero inicializar, exactamente igual que el caso anterior. Entonces float A igual 0.1 punto y coma. O también puedo hacer una declaración múltiple. Una declaración con inicialización múltiple. Puedo tener A igual 0.5, B igual 1.4, C igual 10, punto y coma.
también el C admite, ¿cierto?, que ustedes especifiquen el exponente, ¿ya? Entonces pueden tener un long double de igual a 1 exponente menos 3. ¿Se fijan? Entonces esas son las formas que ustedes pueden utilizar. Entonces, por ejemplo, esta forma que está acá más resumida, con notación exponencial o notación científica, se puede utilizar cuando ustedes, por ejemplo, quieren eh, definir una variable que es muy pequeña. Entonces, por ejemplo, puede ser, no sé, la constante de Planck, por ejemplo, que es 10 elevado a menos 34. ¿Ya? Creo que es 3.4 por 10 elevado o algo así, no me acuerdo en realidad. Ya, supongamos que es 3.4 por 10 elevado a menos 34. Entonces, para no colocar 34 ceros antes del punto decimal, ustedes especifican d igual 3.4 e menos 34. Perdón, aquí me equivoqué. Se colocan e para indicar, ¿cierto?, que es notación científica. Luego colocan un menos 34 y punto igual. Bueno, aquí tiene que ser un punto. El punto, ¿cierto?, indica el valor. Cuando trabajo con decimales, tiene que ocupar un punto, no una coma. Ahí me equivoqué. Entonces, si ustedes quieren trabajar con un número de notación científica, utilizan la forma que está ahí. ¿Ya? En resumen, entonces tenemos varios tipos de datos. Pueden ser char con signo, sin signo, puede ser entero, pueden ser enteros cortos, enteros largos, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo del número de bits asociados, ¿cierto?, a cada uno de ellos, puede representar un rango de número determinado. Que en este caso se están resumiendo acá en la tabla. Ojo que aquí la tabla está en bits, ¿ya?, por si acaso. Y eso es todo lo de hoy día. Esto es lo último. Por ejemplo, si ustedes quieren trabajar con un char, tienen que ocupar el porcentaje C. El porcentaje C, por ejemplo, para ocuparlo en un scanf o para ocuparlo, por ejemplo, en un printf. Si ustedes están trabajando con un entero, pueden ocupar el porcentaje I o el porcentaje D. Si ustedes están trabajando, por ejemplo, con un entero largo, tiene que ser un porcentaje LI o un porcentaje LD. Si ustedes trabajan con un float, porcentaje F. Si trabajan con un double, entonces porcentaje LF. Y si trabajan con un long double, entonces porcentaje L mayúscula y F mayúscula. Si ahora quieren trabajar con un entero, pero es sin signo, tienen que especificar porcentaje U. ¿Ya? Si quieren trabajar con un entero largo sin signo, especifican porcentaje LU. ¿Ya? Por ejemplo, acá tengo, por ejemplo, un entero num1, o sea, tengo, por ejemplo, tres variables, num1, 2, 3 y 4, que son del tipo entero. Y aquí la estoy inicializando. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando a num1 le sumo 1? ¿Qué resultado debería dar? El- Debe ser este mismo, pero, ¿cierto? En vez de 7, termina en 8. Pero, ¿qué pasó acá cuando yo ejecuté? Será un signo negativo. Se puso negativo. Le cambió el Se puso, signo. se puso negativo. ¿Y por qué pasó eso? Mm. Nosotros sabemos que no puede dar negativo. Seguramente debe ser porque el programa lo considera al principio con signo, ¿o no?
No, no va a Eh, procesar. ¿Excedió el límite o no? Excedió el límite de representación, exactamente. O sea, como excedió el límite de representación, y acá en el programa no dio ninguna mensaje de alerta de error, ¿ah? Se ejecutó, se ejecutó de hecho. Pero cuando nosotros vemos en pantalla, el número que da acá no tiene ningún sentido. O sea, no tiene sentido de que dé negativo. O sea, eso es porque se excedió el rango de representación del int, que por defecto es de 4 bytes. ¿Ya? Por defecto. Entonces, por ejemplo, acá al num3 le sumé el num2 más 1. También tengo problema. Y en el num4 tengo el num3, pero le resté 2. Y como en ese caso permanece en el rango de representación, en pantalla lo muestra bien. ¿Ya? Entonces, esto es lo que yo le decía, por ejemplo, del porcentaje y. Entonces yo estoy imprimiendo en pantalla un entero, debo especificar qué es entero. Y la forma de especificar lo que es entero es especificando ya sea un porcentaje i o un porcentaje de. ¿Ya? Si yo estoy trabajando acá, en vez de int, le pongo un float. ¿Ya? Float. Entonces acá, en vez de un porcentaje i, tiene que ir un porcentaje f, minúsculo. Si yo estoy trabajando con un double, entonces tiene que ir, en vez de un porcentaje i, tiene que ir un porcentaje lf. ¿Ya? Si en vez de un número es un carácter, porcentaje c, etcétera, etcétera. Bien, eso entonces. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿Qué caso se usaba el DU? El u es cuando es sin signo. Ah, ya. Gracias. Sin signo, sí. Eso se aplica también para los float, ¿cierto? Sí, en el float, generalmente el float lo guarda con signo. Generalmente, bueno, en la práctica yo nunca he trabajado con un float sin signo, ¿eh? Así que ahí no sabría decirle. Ahí no sé. Ahí no sé. Generalmente uno siempre llama los float como porcentaje F o porcentaje LF, ya, independiente si tiene signo o no. ¿Dudas? Profe, ¿el control es la otra semana? El control sí es el próximo miércoles. De tal forma que el miércoles de esta semana hacemos ejercicios de laboratorio, que van a ser 4 más o menos. También el ayudante Ruslan González también le va a subir algunos problemas. Creo que el miércoles igual. Los va a subir a Educandus. Y el domingo probablemente al fin de semana suba el video donde se resuelven los problemas. Pero la idea es que lo hagan ustedes. El lunes repaso y el miércoles el test. Sí. Profesor, el test solamente va a ser hacer código, ¿cierto? Nada de como de concepto y esas cosas. No, no, nada de materia. Solamente un problema que tienen que ustedes programar. Ok. El test, o sea, el problema del test va a ser similar a los que vamos a hacer en clase, ¿no? ¿Usted? Más o menos. Va a ser similar, sí. Va a ser similar. Ya. O sea, con lo que, por ejemplo, vimos ahora de tipo de datos, perfectamente pueden hacer el test. ¿Ya? Yo qué quiero que ustedes demuestren el test, que saben manejar los tipos de datos. Eso es lo que me interesa. O sea, si tienen que representar un número que, eh, por ejemplo, un número entero que varía, no sé, entre 20.000 y menos 20.000, me interesaría entonces que utilizaran un short, ¿ya? Ahora, si el número, por ejemplo, es un decimal muy pequeño, eventualmente ustedes deberían ocupar un float o un long float. Y eso depende ahí del problema. También me interesa que sepan manejar las librerías. Por tanto, si deben ocupar una librería, por ejemplo, donde se deba calcular alguna función, o si en el programa, por ejemplo, yo les pido que calculen el coseno de algo, ustedes llamen a la librería que contiene esa función.
Profesor, Bien. nosotros solamente vamos a ocupar 2 librerías, ¿cierto? Pueden ser 2 o pueden ser 3, las que vimos hoy día. Ah, ya, Las que ya. vimos hoy día. Aquí me pregunta Fabián si la presentación la subo, sí, la voy a subir ahora. La presentación y el video.